pues para comunicarnos el aeropuerto, eso va a permitir pues todavía más proyectos municipales, Huasteca Potosina, Tamaulipas, evidentemente con un ordenamiento territorial, del que ayer estábamos hablando, para proteger la naturaleza y evitar privatizaciones. Y por otro lado, uno de los temas centrales, junto con otros estados de la República, es el abastecimiento de agua potable, el acceso al agua potable. La Huasteca hay agua. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dos temas. Uno es el ordenamiento de las concesiones, que tiene que ver con la modificación de la Ley Nacional de Aguas, de la que hemos estado hablando. Y por otro lado, la infraestructura, tanto la infraestructura de pozos que pueden ser en esta zona, y la infraestructura hidráulica que pueda llegar a todas las poblaciones. Entonces son los principales proyectos que estamos planteando. Ayer lo hicimos en, iba a decir plaza pública, pero en calle pública. Y pues ese sería el anuncio para sino por respeto a los compañeros que graban acá atrás. Bueno, doctora, el tema de agua nos llamó mucho la atención, sobre todo preguntarle, primero, si es esta su última visita al Estado potosino como candidata, y dos, ¿qué tan pronto sería una de sus primeras iniciativas esto de transformar la ley de aguas para que las concesiones se pudieran conectar, digamos, a la red pública, si va por ahí esa iniciativa, o que nos pudiera ampliar un poco más ese tema? Y también preguntarle de pues una buena parte de la República si se va a seguir apoyando y cómo va a ser este seguimiento. Le agradezco mucho. Sí, trabajo con los distintos usuarios del agua, porque queremos en la medida de lo posible hacerlo por consenso. La Ley Nacional de Aguas fue modificada por Salinas de Gortari con una visión que es la privatización del agua. Hay casos, por ejemplo, en donde hay una concesión para uso agrícola. El uso agrícola del agua no paga derechos. Y cuando un gran productor agrícola o algún otro usuario del agua hay casos, por ejemplo, de la concesión de agua a una zona para riego, no pagan el derecho al agua, pero ellos sí la pueden vender a un municipio para el derecho humano. Entonces todos coincidimos en que eso pues no está bien, porque finalmente el agua es nacional, es un recurso natural de bienes nacionales, pero además no es correcto este esquema. Entonces, este otro esquema, por ejemplo, es que si tú tienes concesionada agua y tecnificas un distrito de riego, siguen teniendo la misma concesión de agua. Entonces tecnifican, usan áreas, pero no liberan el agua para poderlo usar, sea para producción de alimentos o para consumo humano. Por eso hay que modificarlo. Hay otros casos también de pozos que no tienen derechos, que eso hay que resolverlo. Entonces, por eso estamos hablando de una modificación a la Ley Nacional de Aguas, y por otro lado, toda la infraestructura que tiene que estar asociada. Sí, pero tenemos que hacer una mesa de trabajo con los usuarios del agua. Vamos a tratar hasta Piedras Negras, en realidad llega. Entonces, es una carretera que en algunos lados tiene 4 carriles, en otros lados menos. Es una carretera que se usa mucho para transportar la comunicación. Y el otro proyecto, ustedes saben, pues es el tren de pasajeros, que sería Ciudad de México, San Luis, Monterrey, Nuevo Laredo. Buenos días, doctora. Acá de este lado. Les saluda Rocío López, soy de Mexicanal, una empresa de televisión que se registraron para votar desde el extranjero. ¿Cuál sería el llamado del INE luego de que detectó supuestas irregularidades sin precedente de mexicanos que tienen la intención de participar en estas próximas elecciones? Sí, lo mencioné hace unos días. Nosotros creemos que deben mexicanas en el exterior que van a votar, particularmente nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos, son muy pocos. Estamos hablando de que podrían votar, no tengo exactamente el dato, pero alrededor de 15 millones de mexicanos en Estados Unidos.
Y el INE pone una serie de trabas, porque no solamente es que tengan credencial de elector, sino que se registre. Y además para votar en el exterior. Cuando estuve estudiando en Estados Unidos, fueron de los primeros movimientos que hicimos, particularmente estos 20,000 mexicanos y mexicanas, pues hay que dejarlos votar. Correcto, gracias. Continuamos con Samuel Roa, EMSA Valle. Está Samuel. Del tema del Monterrey 6. La Autónoma de San Luis Potosí ha dicho lacustres que rodean a la cuenca del Pánuco. Que implique llevar agua del río Pánuco o de la cuenca a otros lugares tiene que ser analizado profundamente en términos ambientales, pero también socialmente, porque aquí en San Luis hay problemas nacional, no para resolverle el problema a una sola entidad. Por eso estamos haciendo el Plan Nacional Hídrico. El primer lugar de donde se tiene que sacar agua es del uso industrial, priorizando el consumo humano. Y después se ven otras fuentes de abastecimiento. Entonces, no puede decirse que está resuelto eso. No solo eso, la gente, la población, la ciudadanía y un análisis ambiental de lo que eso pudiera implicar. A favor de un plan hídrico integral. Esto quiere decir que usted está a favor de un plan hídrico integral. Un plan nacional hídrico que estamos ya trabajando en él. Ya existe uno, el presidente hizo uno, no es que no exista. Las obras que se están desarrollando en el país tienen que ver con ese plan nacional. Lo que decimos es que la modificación de la ley y esta iniciativa que usted está... Y social. Continuamos con Margarita Almaguer. Valle, precisamente por... Ciudad Valle se quedó sin agua. Repentinamente, usted sabe las temperaturas de este lugar, de esta zona, pero el personal de Conagua estaba advertido de que estaban desviando el agua río arriba en el Naranjo por fortalecer dependencias como la Conagua, porque la Conagua no se mueve porque no tiene personal. Y es el caso de Conagua y otras dependencias federales que por no tener personal no operan, no acuden, no actúan. De la Ley Nacional de Aguas, revisión de concesiones, no para afectar a nadie, sino al agua. Y segundo, para su desarrollo. Pero necesita de los permisos, utilizando el agua. Y bueno, ya las particularidades de la Conagua, hay que fortalecer la Conagua. Y en el tema de turismo, usted pues anunció lo de la carretera Valle-Tampico, continuar turismo y fortalecer. Hay un proyecto para la región huasteca de San Luis Potosí. Sí, hay que detonar el turismo, obviamente es el objetivo, pero de manera ordenada. Y también a sus recursos, a la belleza natural. Entonces, nosotros no tenemos esta idea de privatización. Sí, por supuesto, pero también permitiendo que no haya afectaciones al medio ambiente y que los potosinos y potosinas tengan la posibilidad de acceder también a la belleza natural de su zona. Gracias. Continuamos con Verónica Galván, CN13 Noticias. Que no tengan que pagar pues para tarifas de luz en la zona huasteca, ya que nos enfrentamos a más de 54, 55 grados centígrados y las tarifas son muy elevadas y no se ha hecho nada. Siempre cada gobernante promete hacer lo propio. Pasan presidentes de la República que han dicho composición de aparatos porque la garantía de la CFE no es la adecuada cada momento que hay algún apagón en la zona huasteca. Sí. Estamos planteando, lo dije, en Mexicali, en Tijuana, en Sonora, Sinaloa. Más allá del subsidio de las tarifas, tenemos que dar una solución de más largo plazo. Y eso tiene que ver y equipos de aire acondicionado más eficientes. ¿Le apostaría a las energías limpias? Sí, a que haya la utilización de paneles fotovoltaicos. Realmente es una solución de más largo plazo. Si solo subsidias la tarifa, pues es un subsidio permanente y puede seguir creciendo el consumo que impacta sobre el sistema eléctrico nacional. Entonces, en lo que estamos trabajando y lo vamos a promover a partir del 2025
es la instalación de paneles fotovoltaicos, tu propia electricidad, equipos eficientes de aire acondicionado nacional y tener la factibilidad. Gracias, doctora. Continuamos con Miguel Barragán. Gracias, doctora. Quisiera saber su lectura acerca de lo que pasó en Motocintla, tomando en cuenta que, bueno, en esta zona y en esta región también del país está plagado de actividades delincuenciales. Y bueno, pues quisiera saber yo qué sintió usted cuando le pidieron que, siendo presidenta, un grupo de presuntos delincuentes arreglara las cosas en los ratos. Conferencias, lo repito nuevamente. Obviamente hay que seguir trabajando en la seguridad en todo el país. ¿Cuál es nuestra estrategia de seguridad? Que tiene que ver con reforzar lo que ha iniciado el presidente. Por un lado, atender a las causas, hay que seguir trabajando en ello, que las y los jóvenes tengan acceso a la educación, a la cultura, al deporte, al empleo, a una vida que tenga el acceso a que ellos y sus familias puedan desarrollarse a plenitud. Eso es por un lado. Entonces, vamos a mantener jóvenes construyendo el futuro, vamos a hacer más escuelas, preparatorias, universidades. Estamos con un programa que hicimos en la ciudad que se llama Jóvenes Unen al Barrio, lo vamos a llevar a nivel nacional y se llama Jóvenes Unen a México. En ciertas zonas del país el objetivo es llevar actividades culturales, deportivas para los jóvenes, como una disciplina, con tutores que les permitan liberarse de si están vinculados a un grupo delincuencial y que tengan una perspectiva de vida distinta. Ya lo hace el gobierno en algunas zonas, pero nosotros lo vamos a reforzar todavía más. ¿Me permites? Sí. Ese es por un lado. Por otro lado, es seguir avanzando en la cero impunidad. Y para avanzar en la cero impunidad, es decir, que delito que se cometa sea sancionado de acuerdo a los códigos penales estatales y el Código Penal Federal, tiene que trabajarse en la consolidación de la guardia, en las policías estatales, su coordinación, en la coordinación todavía mayor con las fiscalías, porque la tarea de seguridad no solo es un tema de los ejecutivos, también es de las fiscalías, o de manera muy importante las fiscalías, y del Poder Judicial. Mientras siga habiendo amparos a delincuentes, mientras no haya una responsabilidad del Poder Judicial de también comprometerse con la pacificación del país, pues entonces, ¿quién es quien emite una orden de aprehensión? Un juez. ¿Quién es quien emite una orden de cateo frente a una carpeta de investigación de la Fiscalía? Un juez. Ahora esto que quiere hacer la Suprema Corte de Justicia, de la prisión preventiva oficiosa, si sancionan en este sentido, si aprueban en el sentido en donde quieren ir, sería la liberación de más de 60,000 delincuentes en el país. Entonces, ¿que la Suprema Corte no tiene participación y el Poder Judicial? Sí, también tiene. Entonces, estamos trabajando en las dos áreas y se va a seguir trabajando en todo el país. Sobre el caso de Chiapas, lo dije. O sea, increíblemente, la visita en Chiapas fue algo bellísimo. Nos pararon en cada pueblo, salían 3,000 personas en distintos lugares a recibirnos. Nos tuvimos que parar más de 11 veces para llegar al evento. Y cuando salimos, están estos, no sé, 10, 11, no sé cuántos eran, encapuchados, nos paran y ya lo dije, lo que más me llamó la atención es que lo primero que veo es el micrófono de Latinos. No estoy implicando nada, que cada quien saque sus conclusiones. Y claro, hay que seguir avanzando en la seguridad en esa zona y en todas las zonas del país. Y pues nos mencionaron algo, incluso si se fijan, yo les digo,
Pues me parece muy raro lo que dicen porque nos han venido parando en todo el recorrido. Gracias. 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 Doctora América González, Código San Luis Potosí. Buenos días. Anoche al menos se dieron 3 peleas entre militantes de Morena y del Verde y no es la primera vez que pasa. Verde, si eso es ahorita, ¿qué nos espera el día de la votación? Pues que vamos a ganar el plan C en San Luis Potosí. Vamos a llevar los 3 senadores. Pero ¿cuál Vamos a sería el llevar llamado? todo, ese es el resultado de la elección en San Luis. Lo estoy pronosticando. El plan C, es decir, 3 senadores. Nos vamos a llevar todas las diputaciones federales. Y es más, nos vamos a llevar la capital. Ese es el resultado de el plan C del día 2 de junio en San Luis Potosí. Gracias. Continuamos con Imelda Torres, Libre Portal Noticias. Adelante. ¿Qué tal? En el rubro de empleo, ¿cuál será su compromiso, especialmente para la zona huasteca? Hacen falta muchos empleos bien pagados para evitar tanta migración. Y por otra parte, también en el rubro de salud nos salen debiendo bastante. No tenemos unos 2 horas de la cabecera de Tamazunchale, tiene que viajar hasta la capital, 6 horas de camino. Entonces urge un hospital de especialidades, ya sea aquí en Ciudad. Haciendo particularmente vinculándolo con lo que son las vocaciones, realización asociada al famoso nearshoring o relocalización de empresas. Aquí en San Luis, no en la Huasteca, pero hay otra zona, se llama, donde fui, de la BMW, y otras inversiones que van a llegar a San Luis. Pero en la Huasteca, pues su vocación principal es turística y agrícola. Entonces lo que hay que hacer es apoyar a que se desarrolle de manera ordenada. Y eso va a generar más empleos y desarrollo en esta zona. Sobre el plan de salud, hay, digamos, normas, reglas de en dónde tienen que estar los hospitales de tercer nivel, dónde los hospitales generales y cómo fortalecer la atención primaria de la salud. Y estamos en consolidarlo, a fortalecerlo. Evidentemente tienen que reforzarse los caminos, también toda la infraestructura asociada. Nosotros no estamos evitando que se llegue al tercer nivel. El objetivo debe ser que el menor número de personas llegue al tercer nivel de atención. ¿Y eso cómo se hace? Atendiendo adecuadamente las enfermedades desde el inicio. Claro, si es necesario el tercer nivel, pues se debe desarrollar. Entonces, más allá de comprometerme a un hospital de tercer nivel en la Huasteca, lo que sí puedo decirles es que vamos a fortalecer el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar y a generar un sistema en donde en el país haya suficiente número de hospitales, de centros de salud y fortalecer mucho la prevención y la atención primaria. Casos, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión, que te pueden llevar a casos graves de salud, pueden atenderse previamente si hay acceso a los centros de salud para los medicamentos, para la atención temprana de este tipo de enfermedad. Gracias, doctora. Continuamos con Maritza Villegas, MH Noticias. Sí. Además de las carreteras que hemos planteado, verse todos los alimentadores, vamos a decirle así, o los caminos secundarios que llegan a las distintas poblaciones. Y vamos a apoyar para que eso sea así aquí en la Huasteca. Y por otro lado, el acceso a Internet, vamos a continuar lo que ya se inició. Ayer habló el presidente que vio a la NASA y pensé que se iba a tratar el tema del satélite que
nosotros estamos planteando que es importante que tenga México. Se cierra en el 2027 la posibilidad de tener un satélite adicional de México. Y nosotros estamos planteando que debemos utilizarlo para poder potenciar las comunicaciones y otras herramientas fundamentales. Y vamos a seguir ampliando el acceso a Internet en escuelas y en espacios públicos. Gracias. Y cerramos con Jorge Mazán, más Chilango. Adelante, por favor. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, candidatos. Doctora, solo para preguntar respecto del debate. Aunque faltaría uno después del domingo, los analistas políticos dicen que precisamente este segundo debate es el que verdaderamente va a dar ya la puntilla para ver en cómo está. Las encuestas le favorecen a usted, en todas, por una gran diferencia de puntos. Sin embargo, los temas que se van a tratar en este debate son de gran relevancia, pese a que en el tercero va a ser el de seguridad. En realidad, este segundo debate, ¿considera usted que es el que va de plano ya a definir, si no quién ganaría, sí la distancia que podría ser de unos con otros? Y también en ese sentido, si hubo algún cambio o se hizo alguna modificación en cómo va a ser el debate después de que ustedes, como partido político y con sus aliados, pues decidieron que se hiciera de otra manera para poder exponer más los proyectos. Gracias. 29, ¿Pau? ¿O 29 puntos arriba? ¿27 o 29 puntos? 27 puntos arriba del segundo lugar. Difícilmente un debate puede cambiar esa diferencia. En el primer debate todavía subimos un poco. Entonces no creo que cambie de manera importante el debate. Ahora, los temas del segundo debate, pues es para mostrar lo que ha hecho el país, el presidente. Es lo que digo todos los días en los mítines. La política del humanismo mexicano, de la Cuarta Transformación, ha dado resultados, particularmente en un nuevo modelo económico. Economía moral, humanismo mexicano, que quiere decir, por el bien de todos, primero los pobres, prosperidad compartida. Que si no hay desarrollo compartido, y no es crecimiento, desarrollo con bienestar y sustentabilidad, no puede hablarse de prosperidad. Y se ha demostrado ahora que el modelo es tan exitoso que el mundo entero está viendo el modelo mexicano. Crecimiento económico, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades, el nivel más alto de empleo formal en la historia del país, el nivel más alto de salario medio del IMSS, aumento en el salario mínimo frente a otras economías similares donde no tuvieron aumentos por la crisis de la pandemia. Todo el mundo felicita a México por el manejo económico en la crisis de la pandemia. Es decir, hay resultados y además se apoya al que menos tiene, con el sentido humanista y de justicia social que caracteriza nuestro modelo. Entonces, eso es lo que vamos a ir a decir y vamos a dar los datos con mucha solidez. Y luego el último tema pues es cambio climático y medio ambiente o sustentabilidad, que pues durante muchos años de mi vida me dediqué a este tema. Entonces, sí tenemos algunos temas que vamos a plantear en el debate, pero sobre todo vamos a hablar de lo que significa el modelo de la economía moral y el humanismo mexicano. ¿Cambió el formato que usted? Sí, cambia el formato, hay menos preguntas de los conductores y hay más tiempo para poder exponer los temas. Gracias. Continuamos con Arturo Torres, que nos visita desde Hidalgo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues solamente preguntarle, en el estado de Hidalgo está el candidato, bueno, aquí muy cerca en la Huasteca hidalguense está el candidato más joven del estado de Hidalgo.
él ha sido atacado por la oposición muy duramente por solamente ser joven. ¿Cuál podría ser sus palabras hacia los jóvenes y también si apoya usted a este candidato y a todos los jóvenes pues, de este estado? Muchas gracias. Oh, bueno, los jóvenes son las y los jóvenes. Es el relevo generacional. Y apoyo a todos los candidatos de nuestro movimiento. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en Tamazunchale en unos minutos, un rato. Bueno, en el más que meeting de minutos. hoy. Vamos por un sacahuil. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Gracias, muy buenos días.